Pues estamos en plena conmoción por la pandemia. Ya sabíamos que la consecuencia de seguir las políticas y lineamientos federales traerían como consecuencia lo que estamos viendo, un crecimiento muy fuerte de registros de infectados, de hospitalizados y de muertos. La apertura con semáforo rojo sin ningún dato fuerte que soporte la decisión ha sido muy irresponsable. Antes de haber declarado el término de la etapa de sana distancia y medidas de confinamiento y reducción de la movilidad social, las autoridades sanitarias debieron demostrar que el ritmo de contagios, de hospitalización y de muertes se estuvo reduciendo constante y consistentemente durante la quincena previa. Sus números exhiben lo contrario. ¿Y por qué tendrían que probar esa reducción? Pues porque lo exige un estándar internacional, un consenso médico de la Organización Mundial de la Salud y de los principales centros científicos y sanitarios, como el de Atlanta, conocido como CDC. Un aspecto en el que entre nosotros han insistido además quienes han sido secretarios de salud, como Julio French, Chertorisky y el propio José Narro. Los tres criterios para poder abandonar el confinamiento son: 1. Que haya una reducción sostenida y demostrada en el número de contagios, de hospitalizaciones y decesos durante al menos 2 semanas continuas, cosa que no ha pasado. 2. Los sistemas de salud y hospitalización deben exhibir la capacidad suficiente para recibir nuevos pacientes en caso de que la apertura provoque un repunte en el número de enfermos. Y 3. Y por supuesto, haber fortalecido el sistema de vigilancia epidemiológica, ya no mediante modelos ni cálculos probabilísticos, sino mediante la información cierta que proveen las pruebas masivas entre la población, porque ahora sí sería imperdonable no poder actuar con rapidez en la contención de brotes. Como vemos, pues, la decisión de lanzarnos a esta nueva normalidad no se sostiene ni en los datos gubernamentales ni en los protocolos del consenso médico internacional. En la conferencia del viernes 29 de mayo pasado, se precisó ahí que la fecha para aventurarnos con la nueva etapa se había definido mucho antes de las evidencias, previo a los datos de la realidad y sin conocer a ciencia cierta la evolución de la pandemia. Desde marzo se dijo que la sana distancia duraría 70 días, del 23 de marzo hasta el 31 de mayo y punto. Fue una decisión política, fuera del monitoreo científico y ya no digamos fuera de toda deliberación pública. Por eso, los mexicanos hemos sido lanzados a uno de los pasajes más hilarantes y trágicos en el tiempo de la pandemia. Cuando los datos indican que todavía no debemos salir, cuando todavía no cumplimos con los requisitos sanitarios exigibles, sin embargo, lo haremos a tientas, en una masiva salida en falso por anticipada orden suprema del presidente de la República. Y no obstante las cifras, y no obstante que el pico se va a alcanzar hasta fines de julio, el presidente tomó la decisión de reanudar sus giras esta semana. Eso, de todas formas que lo podamos ver, es una imprudencia, es un riesgo innecesario y sobre todo un mal ejemplo para quienes tenemos que estar confinados por varias semanas. Inició en Cancún para arrancar la construcción del Tren Maya, como si el hecho de que no diera el banderazo, la obra no pudiera arrancar, hombre. Es decir, parece que necesita más la foto, el video para seguir su campaña de medios y tratar de evidenciar que está trabajando. Imagínense ustedes, nada más realizar la mañanera implica trasladar todo el circo y el show. Eso nada más significa movilizar a cientos de personas, gentes de giras, de logística, de comunicación social, ahora de producción televisiva y cinematográfica, ayudantes, reporteros, policías municipales, estatales, federales, especiales, funcionarios militares y marinos que lo protegen y que lo ayudan. Esto potencializa en extremo el riesgo de contagios. Promover reuniones y movilización de personas es ir en contra de todo lo que han dicho y sostenido las autoridades sanitarias. El semáforo sigue en rojo en todas las zonas que va a visitar, lo que obliga por ley al confinamiento y obviamente a la limitación de la movilidad. Pero la necedad es supina y es temeraria, porque además eso conlleva o desata decisiones de las autoridades estatales y municipales para adelantar el regreso a la normalidad, aun cuando, como en el caso de Tabasco, pues no estamos preparados para ello. Creo que a todos nos hubiera gustado ver al presidente, en lugar de venir a trastocar la atención de la pandemia, en donde, insisto,
gracias a sus necias y contradictorias actitudes y las erráticas y mentirosas declaraciones e informes contradictorios y falsos de cómo vamos en México y en Tabasco de López-Gatell y de él, hubiéramos querido viéndolo visitando hospitales, dándole gracias a los médicos, a las enfermeras, verificando que sí están llegando los apoyos, los equipos, las mascarillas, los uniformes y los cubrebocas a los hospitales, recibiendo las quejas, las denuncias, los reclamos y resolviendo, solidarizándose con los enfermos y los deudos de los fallecidos, evaluando la tarea de salud federal y estatal, checando cuántas camas de hospitales, de respiradores, de ventiladores están ocupadas y cuántas hay disponibles y cuántas faltan, comprobando que de los 10 aviones de China que supuestamente han llegado con equipos, pues se están distribuyendo correctamente. Qué coraje da enterarse de que no viene nada de eso. Por eso no ha sido gratuito que muchos estados, muchos gobernadores se hayan apartado de la estrategia federal, ya que ha quedado demostrado en los hechos que aquellos que más se han distanciado, que han generado sus propias estrategias, sus propias rutas, más cercanos a la idiosincrasia y a la manera de ser de su gente, han salido adelante con menos muertos y con menos infectados. Da coraje ver que pareciera que las cosas se deciden siempre en función de los intereses políticos e ideológicos del presidente y no de los lineamientos científicos y de preservación de la vida de los mexicanos. Pero, como se dice al tomar protesta del cargo y prometer desempeñarlo leal y patrióticamente, si no lo hiciesen así, que el pueblo y la historia se los demande. Mientras tanto, pues cuídense, porque la vida no retoña. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana.